Saludos a todos, bienvenidos sean a este tu podcast, donde queremos que aprendas, pienses y camines como Jesús. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Mi nombre es Jonathan y me encuentro nuevamente, como siempre, con mi hermano Gamaliel. ¿Cómo Eso te es encuentras? el recurso eterno. Saludos a todos. Espero que estén bien. Sí, hoy Gamaliel está conmigo solito. No tenemos a mi esposa Roxana, pero ya para la próxima posiblemente esté. Pero la excusamos, seguro que sí. No, definitivamente. Y qué bueno que estamos aquí llevando otro episodio. De verdad que el Señor me viene inquietando hace un par de días acerca de un tema particular que mismo lo voy a mencionar. Pero antes de continuar, yo les recomiendo a todos los que nos estén viendo que se suscriban y presionen la campanita. Oye, tú no nos estás viendo en vivo. Puedes darle pause al video, te suscribes, presiona la campanita y le das play otra vez. Sigues viendo el video. No te cuesta nada. No te cobramos. Y comenten, porque nos gustan los comentarios también, temas que les interesen, todo ese tipo de cosas para poder llevarlos para el próximo episodio. Así que nada, vamos a continuar entonces. Así que mira, en el día de hoy, el tema que el Señor ponía en mi corazón va relacionado con esto de lo que yo le digo así. Este es el tema, el episodio número 12. Las temporadas con Dios. Las temporadas con Dios. Sí. ¿Por qué esto de las temporadas? Pues yo recientemente, claro, los que me conocen un poquito más a profundidad, pues han visto que yo he pasado por muchas temporadas, muchas situaciones muy difíciles y he podido identificar y que hay cosas que nos corresponden hacer, pero a la misma vez yo le decía al Señor, Dios mío, ¿por qué hay tantas cosas difíciles que nos pasan hoy en día? ¿Por qué tantas situaciones? ¿Por qué me encuentro en este proceso, como le dice mucha gente? Y Dios me decía en el corazón, como que me ponía en la mente, me decía, se va a ver un poquito como quizás curioso. Y Dios me decía, tú tienes que ver la vida de cierta manera que tiene muchas temporadas. Por ejemplo, si vamos a llevarlo del punto de vista para que lo podamos visualizar mejor, lo que viene siendo esta plataforma que produce mucho contenido, streaming, ¿verdad? Tiene sus series donde tiene, por ejemplo, ponle que 5 temporadas. ¿Qué pasa? Esas series, cada vez que uno las ve y acaba la primera temporada, siempre te va a dejar como lo que decimos que es el cliffhanger, o te va a dejar siempre con las ganas, como lo decimos en Puerto Rico. En el último capítulo sí, de esa primera temporada, un ejemplo. ¿Qué pasa? Nunca como que finaliza, siempre te dejan el final un poquito abierto. A veces son un poquito como que terminan, pero tú sabes que algo está pasando y no finalizó. Estratégicamente para agarrarte para el segundo. Sí. Entonces, Dios me decía, pues sabes que tu vida como cristiano y como mi hijo no es así, en el sentido de cómo finaliza. Y yo, ok. Y él me decía, pues sabes que en tu vida se basa de muchas temporadas, como decía ella, pero cada temporada cuando llega a su final o su capítulo final, por decirlo así, no va a tener ese momento donde tú dices, pues me quedé con las ganas. Al revés, se supone que si estamos en Cristo, hacemos su voluntad y hacemos lo que nos toca hacer, ese final va a ser concretizado y final, por decirlo así. No va a tener una continuidad. ¿Por qué? Porque de ahí se supone que aprendamos, y no voy a seguir porque si no brinco los otros puntos, pero en resumen, el Dios me decía, conmigo van a tener su finalidad y vas a tener ¿qué? La victoria. Y yo como que... Sí, es como dice un versículo, ¿verdad? Que todo obrará para bien. Vas a ver el resultado de el bien como tal, porque si no has visto el bien, es que no se ha terminado la temporada. Vas a ver esa conclusión, ahí como que cerradito, que el Señor sabes que te dio la victoria. Eres más que vencedor. No es que simplemente vas a ver, porque las series usualmente te ponen como que la cosa como que cambió, se empeoró, y tú dices, Ray, ¿qué va a pasar para la próxima? Y te deja como que loco, y tú dices, no, las temporadas en el Señor no es como que la cosa va a empeorar y vamos a ver qué pasa en lo próximo que va a suceder en tu próxima temporada, por decirlo así. Y me hace la gran pregunta, ¿qué serían las temporadas entonces? ¿Cómo tú lo ves, las temporadas? Y el Señor me decía, ¿y por qué el tema de las temporadas con Dios? Porque obviamente estamos hablando de cómo sería una temporada de nuestra vida o nuestro proceso, pero con Dios. Porque obviamente estando sin Dios definitivamente, pues, es posible que sea como, va a terminar como la serie, en una continuidad, en una incertidumbre, va a ser algo que no acaba porque de cierta manera quizás podamos buscar muchas ayudas, pero no es lo mismo, mano, cuando yo que he tenido la experiencia de vida donde he dicho, Señor, Dios, Espíritu Santo, quiero que me guíes en este proceso, en este momento, en esta temporada. Y todo eso es lo que me ha ayudado que
sea una temporada, pero con Dios. Y yo dije, hermano, qué diferencia tú pasar una situación o lo que estés pasando en este momento, también que tengas a tu familia. Lo que es el círculo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, perfecto, eso está brutal, que es también parte de. Pero tú sabes decir, no, yo no lo voy a pasar solo, lo voy a pasar con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús a mi lado, ahí guiándome. Es que cuando tú no conoces la idea del nuevo nacimiento o no conoces lo que es las buenas noticias de salvación, que no es que vas a estar solo, estás justamente con el Espíritu Santo, quien te da todo, la dirección, te da el poder, el querer como el hacer por su buena voluntad, te va guiando a toda verdad. Tienes lo necesario para enfrentar todo lo que vayas a vivir, a que lo estés viviendo solo, por tu propia inteligencia, por tu propia sabiduría, y tenemos cada uno de nosotros unos grandes límites, porque lo que vas a estar viendo es lo único que ves. Tú no puedes predecir, puedes más o menos anticipar qué puede pasar, pero hay caminos que te pueden parecer bien, pero su final quizá no es el mejor. Y ciertamente, pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, que ya tiene contemplado todo el panorama, qué te va a suceder, incluso te va a ir guiando por las direcciones correctas, mostrándote el camino. Y como dice su palabra, ¿verdad? Que Él te da la entrada como también la salida. Te mostrarás, pero porque tienes esa persona, tienes al Dios Todopoderoso que conoce todo, el principio y fin, pues te está dando las mejores direcciones, te está diciendo, vete por aquí, que tal vez a lo mejor tú dices, diantre, como tú crees. Yo no veo eso muy bueno, pero voy a obedecer. Y al obedecer te das cuenta, fue lo mejor que hice. Sí, ¿no? Y como tú dices, yo creo que mucho, y no creo, yo estoy seguro que, porque la gente a veces me pregunta, mano, ¿cómo te has podido seguir con todo lo que te ha pasado? Porque los que han visto los episodios anteriores, pues el anterior, bueno, no el anterior, el de antes, que es el número 10, estuve hablando de cómo superar una pérdida. Y la gente cuando yo le hablo de ese tema me dice, mano, ¿cómo tú pudiste superar eso? Pues yo perdí a mi hijo, para los que no lo saben. Pero tienen que ver el episodio para que puedan tener un poco más de detalle. Así que, si no lo has visto, velo. Sí, lo puedes ver, sí. Y yo le digo a la gente, mano, si tú has visto que yo me he mantenido de pie, te lo digo que no son mis fuerzas. No han sido mis fuerzas. Y esa temporada que yo pasé de esa pérdida, yo la superé de cierta manera porque tenía... O sea, esa guianza, como bien estás explicando, el reconocer que yo solo no puedo. Que necesito arrepentirme y decir, Señor, yo no puedo solo, Dios mío, te necesito. Te necesito en mi vida, necesito que tú me guíes. Porque yo he tratado por años de hacerlo de mi manera y como que no le veo que me esté funcionando. De por ello, eso es arrepentimiento. Es reconocer. Primero, uno reconoce a Dios cuando tú te estás arrepintiendo de todo corazón. Esa palabra como que suena muy fuerte a mucha gente, porque ya se ha trivializado y hasta es como que hasta cierto punto una burla, sí. Arrepentimiento, pero es la punta central para una relación con Dios, porque tú reconoces que tú estás limitado, desde luego, y tú ves a Dios y tú dices, este es mi caminar, yo quiero el tuyo, desde luego, porque sabemos que en Él tenemos nuestro propósito, tenemos la mejor opción, no hay mejor opción que la voluntad que Él ha diseñado para nosotros desde antes que nosotros hubiésemos creado. No, y como estábamos hablando ahorita fuera de cámara, que era otro tema, pero era que tú me estabas diciendo que no es lo mismo cuando ese arrepentimiento es genuino. Genuino, sí. Que uno dice, porque a veces pues, nos dicen por protocolo, mira, mano, arrepiéntete, qué sé yo, haz esto, repite estas palabras, di esto, haz esto. Entonces como que lo hacemos más porque me están diciendo que lo haga y ya. Y porque como que no entendemos lo que estamos haciendo, pero a la misma vez, si decimos, oye, si este hombre me está diciendo que haga esto y me arrepienta, ¿por qué lo tengo que hacer? Entonces ahí tú reconoces que es la importancia de poder arrepentirte y decir, pues mira, si yo quiero ser guiado y no quedarme estancado en esta temporada, pues lo primero es reconocer que solo no puedo. Sí, es parte. Y esto te pasa cuando a veces tú estás explicando mucho y tal vez estás evangelizando, te das cuenta que la gente no entiende. No. Lo que es arrepentimiento. Lo limitan a un sentimiento que si lo limitan a un momentito que me siento mal. A ver, y no es así, no es tal, porque hay mucha gente que se siente mal por las consecuencias de sus actos, no porque quieren cambiar de dirección. Es porque me cogieron. Por ejemplo, alguien que es infiel. Le tiene miedo el hecho de un divorcio, voy a pagar una pensión, todas las implicaciones de por decirlo así, de su infidelidad. Y dice,
no, yo no quiero eso. Eso a mí me duele y me cuesta. Y pues ciertamente tienen un sentimiento encontrado, pero no quieren cambiar de dirección. Y le prometen, no lo vuelvo a hacer, no lo voy a hacer, me siento mal, que esto y lo otro. Pero en el Señor ya tú ves que la dirección que tú vas no es la mejor. ¿Sabes? Por más que tú eres inteligente, por más que tú eres doctor, por más que tú te creas lo que tú creas o lo que tú estudiaste, cuando tú vas delante del Dios poderoso, que es perfecto en cada una de sus cualidades, tú dices, yo quiero cada uno, el plan que Él tiene preparado para mí, el camino que Él diseñó para mí, yo deseo eso. Y eso tiene que ver mucho con las temporadas. Y ahora, Johnny, yo quisiera definir un poquito qué es una temporada, porque a veces la gente dice, pero ¿cómo es eso de temporada? Y a veces en el Señor, los que tienen experiencia de haber vivido una vida constante en el Señor, te das cuenta que hay momentos en el que a lo mejor tú puedes trazar, por ejemplo, una prueba. Estás pasando un momento que tiene una fecha límite, que no es algo para siempre, porque a veces hay gente que se cree que cuando dice su palabra, me gusta, cuando pase por valle de sombra y muerte, porque hay situaciones que se van a permitir con un propósito, desde luego, pero que vas a pasar por una serie de tiempo que el Señor te va a ir mostrando, mira, vas a pasar por un momento duro. Eso es lo bonito en el Señor, porque Él te anticipa muchas cosas. Sí, es que al tener esa relación, pues vas a notar que pues, vas a tener esa advertencia, te vas a saber a través del Espíritu Santo. Advertencia y preparación. Porque Él no te zumba a un área y te dice, te va a pasar eso, no, sin antes una preparación previa. Y valga la redundancia, ¿verdad? Pero esa preparación va a crear en ti, desde luego, que esa capacidad, incluso muchas de las situaciones que tú vas a vivir, son preparaciones para la próxima temporada que Dios te va a llevar. Definitivamente. Y las temporadas son ese espacio y periodo de tiempo que el Señor te lleva, porque la vida en sí está en un rotundo cambio constantemente. Y a veces nosotros nos podemos acomodar a ciertos momentos en la vida que, ponle que un trabajo, te tocó este trabajo y te parecía perfecto. Estabas cobrando bien, estaba todo ready, pero sin embargo, cerró la compañía. ¿Qué pasó aquí? Espérate. Porque a veces la gente no entiende que probablemente eso va a servir para bien si te dejas guiar por el Espíritu Santo y no te dejas llevar por tus propios pensamientos negativos que a lo mejor te sucumben en una depresión, sino que tú vas delante del Señor y le dices, espérate, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tú esperas de mí? Y probablemente a lo mejor, quién sabe, te lleva a unas ideas maravillosas cuando te conectas con Él y probablemente generas tu propio negocio, quién sabe. No, y que eso te iba a decir que muchas veces, ¿verdad? Perdona que te interrumpa rapidito, la gente le pasan las cosas, pero ya están pensando de golpe, no, esto viene para peor. En vez de decir, oye, ¿y si esto está pasando porque viene algo mejor? Que yo sé que a veces se oye como trillado, como que tú dices, no, perfecto, pasó esto, ahora viene algo mejor. Porque tú no lo estás pasando. Ve que yo entiendo, obviamente, que nos vamos a frustrar. Que va a venir el momento donde tú digas, mano, pero ¿por qué me está pasando esto? Que es común. Pero lo que quiero decir es que después que hacemos, ¿verdad? Ese momento de tantrum, yo le digo, de molestia, en cabeza fría tú dices, pero espérate, ¿y si de esto viene una mejor temporada? Paso esta temporada, culminó, pero es que viene algo mejor ahora. Exacto. Entonces hay que empezar a verlo así como bien estás diciendo ahora mismo. O sea que yo creo que no podemos quizás encajonarnos rápido en pensar en lo malo primero. Y creo que es la naturaleza en sí mismo. Cuando tú ves algo, ya se te hace difícil apreciar qué puede haber, porque estás viendo, tú no ves el cuadro completo. Tú estás viendo algo por encima y tú no sabes qué va a pasar. La incertidumbre de que no hay seguridad en el proceso, de que tú dices, espérate, ya me botaron del trabajo. ¿Quién piensa que de aquí voy a salir algo bueno? Nadie se le ocurre. Pero cuando tú encomiendas a Jehová tu camino, Él afirmará tus pensamientos. A mí me gusta ese versículo que lo dice en Proverbios 16, creo que 3, que dice, lo estaba meditando hoy, yo se lo discutí a mi esposa y decía, oye, escucha esto, porque cuando tú encomiendas a Jehová tu camino, tus pensamientos serán afirmados. Tú estás claro de que el que te cuida no duerme, del que te cuida está ahí para ti, que no ha perdido ni una sola batalla y este no va a ser su primera vez. Él sigue siendo fiel, Él no cambia, no hay sombra de variación. Es el mismo de ayer y hoy y siempre. El Dios de Jacob es el mismo de Dios mío. Aquel que defendió a David me defiende hoy a mí. Pero eso es una realidad
que tú tienes que vivirla y creerla. Sí. Y eso tiene que ver mucho con la relación que tienes con él, ¿verdad? No, y que eso nos lleva bueno, ya estamos hablando de ese punto, que es que la gente muchas veces se encajona en esa frustración, mano. Dice, mano, qué frustrante yo pasar esta temporada, que está pasando esto, como tú dices, me botaron del trabajo. Y entonces, no estamos viendo que a lo mejor tenemos que tomar una acción. ¿Qué tenemos que hacer para que entonces esa temporada que estás pasando no te quedes ahí? Porque a lo mejor el que te quedes lamentándote constantemente no te va a llevar a ese despertar que tú digas, porque a lo mejor Dios te está diciendo, es que ya no te quiero ahí, muévete, te estás amaqueando para que te saques de tu comodidad y digas, pues tengo que hacer algo más, no me puedo quedar ahí. Y para dar un ejemplo rápido, una vez me pasó que yo estaba en un trabajo que, para serles bien sincero, no estaba cobrando nada bien. Y yo estaba que sinceramente, de cierta manera, como que me dije, pues esto es lo que hay, no voy a hacer más nada. Pero entonces mi esposa me dice, Roxana, me dice, mira, hay una feria de empleo aquí en el pueblo. Y yo le digo a ella, realmente la feria de empleo era para ella. Pero ella me dice, pero ven conmigo a ver si aparece algo. Y yo creo que a veces Dios nos está haciendo eso. A veces Dios nos, ahí en este caso, pues, vean que Dios nos hace eso. Nos dice, mira, pero ven un momentito, vamos a ver esto, a ver rápido. Entonces me fui con Roxana para terminar de ver el testimonio y algo me dijo en la mente, mano, porque yo le decía a Roxana, mira, es que yo no voy a ir allá a perder el tiempo, yo no creo que haya nada allí. Por quedarme en lo que estoy, porque ya tengo el trabajo seguro. Y Roxana me dice, pero tú no sabes si puede aparecer algo. Y yo vine y me moví en fe. Yo dije, pues está bien, dale, vamos. Y me fui con la mente como uno dice, como que bien clara en lo que quería. Yo dije, pues me voy a poner claro en lo que quiero y voy a pedir lo que yo quiero. Porque a veces no sabemos, porque esto es otro tema, ¿verdad? Pero a veces no somos claros con Dios, lo que queremos. Y nos quedamos callados ahí como que molestos. Esto es lo que hay. No, habla con Dios, relaciónate. Entonces en ese momento yo empecé a tirar resumen y qué sé yo, y de momento aparece este trabajo que la persona yo le digo, mira, yo no te voy a trabajar si no voy a cobrar de tanto en adelante. Esto es lo que yo necesito. Ah, ¿de verdad? Y yo sí. Me dice, pues mira, ¿sabes qué? Tengo la plaza perfecta para ti. Y eso fue un golpe en la cara para mí. Porque yo no iba a ir. ¿Por qué? Porque yo dije, no, yo me quedo donde estoy ya. Me quedo en esa temporada estancado. Y el Señor me estaba diciendo a través de mi esposa, que no me está dando cuenta, te tengo el trabajo que tú necesitas. Claro, que es el que estoy actualmente, que cambió drásticamente el sueldo. O sea, porque no pensé que se me iba a dar. En resumen, a veces Dios nos está diciendo, mano, ¿qué tienes que hacer qué tienes que hacer tú para salir de esa temporada? ¿Qué acción debes de tomar? ¿Qué tienes que dejar que a lo mejor no quieres soltar? Que eso es otra cosa. Y eso fue lo que, ¿verdad? El pensamiento que tuve, esa reflexión que yo dije, wow, a veces si yo no me hubiese movido, no me hubiese afirmado, no hubiese dicho, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. No me voy a poner ahora a pensar que no va a pasar. Oye, mano, y se dio todo y tengo el trabajo que tengo actualmente. Así que, ¿verdad? No sé cómo tú ves eso ahí. O sea, que tú me estás diciendo que es muy posible que hay ciertas cosas que por no pasar la prueba o quizás no estoy dejando de hacer ciertas cosas o no estoy haciendo cosas que debería hacer, puedo atrasar o alargar una temporada en el proceso. Sí, quizás a lo mejor tenía 15 capítulos y tú la alargaste a 30. Y lo llevaste. Lo llevaste, olvídate. De una serie formaste una novela ahí. Una novela. Entonces, cuando tú vienes a ver, pues no acaba la temporada. ¿Por qué? Porque sigues estancado en el mismo pensamiento. Esto es una frustración, mano. ¿Cuándo va a acabar? Oye, y claro, lo he pensado también yo. No estoy diciendo, obviamente, que... No, pero es una realidad. Mismo, Bíblicamente, sí. Tú lo ves a través del pueblo de Israel que están por entrar en una nueva temporada de conquista. De que, mira, ya salimos de una esclavitud, ahora vamos a entrar en un proceso de conquista. Pero, sin embargo, no pudieron creer lo suficiente y dijeron, eso es difícil. ¿Entrar en esta temporada? No creo que sea. Querían volver. Sí. Y ciertamente se quedaron 40 años, lo que no debió costar 40 años. No se supone, sí. Tuvieron que alargarlo esa temporada por un periodo bien fuerte. Y uno dice, wow, esas son las cosas que uno ve y uno dice, wow, yo no quiero que me pase eso a mí. Sí, no, y esto que estamos hablando, mano, es algo que yo cuando me congrego en el ministerio y todo eso, mucha gente me lo dice, mano, es que estoy pasando por esto y aquello. Y traje este tema por eso, porque el Señor me decía, mano, llévalo, porque hay mucha gente que yo sé que no se ha dado cuenta que tienen que despertar. Porque nos quedamos yo diría, en stand-by. Pues, todo lo que hay. Entonces, ¿qué estamos haciendo para ¿qué le estamos preguntando? Inclusive, y a lo mejor ni le preguntamos a Dios, no le estamos diciendo a Dios,
Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque a veces no vamos a saber lo que tenemos que hacer, que eso es otra cosa. Pero, hermano, si le preguntamos a Dios, el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos dice, mira, hermano, deja esto. O nos trae memoria, empieza a hacer esto ahora que no lo estás haciendo. Yo estoy, honestamente, en una transición personal, y aquí confesando un poquito, Sí. dejando saber que siento que el Señor me hizo eso mismo. Me dijo, tienes que hacerlo ya. Y no lo había empezado. Y como que estaba en está nice. Me gusta la idea, pero no hice nada Llama por el la momento. atención, pero por el momento Sí, por el momento, porque hasta cierto punto me creé obstáculos yo mismo. Porque eso lo hacemos. Ay, bendito, eso te lo digo yo. Porque, Ay, ¿qué fue lo que me dijo? Yo no tengo tiempo para eso. ¿Con qué tiempo tengo yo? Y a veces ¿Y qué tengo que soltar para agarrar eso? Tú sabes, yo dije, no, eso está difícil. Y que sin darme cuenta, estoy teniendo la misma actitud que el pueblo de Israel y dijo, no, esos gigantes están grandes. Nah, olvídate de eso, no dice. No, como que entra ahí. Esa gente se ve fea, se ven altas. Nah, sí. Y cuando vengo a ver, estoy asumiendo en otro escenario lo mismo. Y recuerdo que mi esposa, yo le dije, mira, le dije a mi esposa, Betsy, tengo esto, siento que hay que hacerlo ya. Y yo voy a empezar a hacerlo. Y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Estuve a punto de hablar contigo de eso mismo. Que el Señor me lo ponía en mi corazón, que tenías que hacerlo ya. Si no fuera por nuestras esposas. ¿Ah? Sí, no, es que No, cuando uno es... Bueno, se pone ahí. Es que de verdad, y eso es otro tema, Sí, pero sí, yo sí. le decía a mi esposa, cuando tú estás con la persona ideal, te potencia tanto. Dios la utiliza para poder potenciar lo que Dios puso en tu corazón de una manera brutal. Ese es el complemento perfecto cuando Dios la pone a tu lado, claro, y que la persona se deja también guiar, pues, olvídate. Entre paréntesis, Sí. los jóvenes, ¿verdad? Que están buscando, pidan dirección. A ver, cuando Pídanla. es importante, no es algo que tú simplemente te limitas a escoger, sino, Señor, muévame con la persona correcta. Es ideal, de verdad. No es lo mejor que te puede pasar cuando tomas la decisión correcta. Y eso, se trata de eso. Cuando pasas de esa temporada de soltería, que no te va a durar toda la vida, a menos que tengas el don de continencia. Sí, que no Pues, todo el mundo lo tiene. sí, pero eso aparte, nada, esos son otros temas. Pero es importante, me gusta porque ese periodo de alargarlo es bueno pensar más que en el problema, en la solución. Obviamente Dios te va a mostrar la solución, te va a mostrar los pasos a seguir. ¿Qué tienes que empezar a hacer? El Espíritu es maravilloso porque te va mostrando, necesito esto de ti, necesito que entregues esto, necesito que perdones, necesito que hagas esto. Y cuando tú lo piensas, tú dices, wow, déjame tomar eso y accionar. Y vas a ver resultados porque eres obediente en el proceso. Sí, no, y si estás pensando ahora mismo como que, mano, ustedes están hablando de todo eso, pero, ajá, ¿qué acción debo de tomar? Bueno, mucho de lo que hemos hablado ya, obviamente, pero a la misma vez, no sé, puedes empezar, primero que nada, yo diría que empezar a comunicarte más con Dios. O sea, empezar a sacar más ese tiempo para decir, heme aquí, háblame. Porque a veces queremos todo el tiempo hablarle a Dios. Pero cuando yo digo comunicar, no necesariamente es además de desahogarte, pero no digo de todo hablarle todo el tiempo, sino quizás decirle, heme aquí, Señor, ¿qué tengo que hacer ahora, en este momento? Porque eso puede ser un primer paso, quizás. A menos que se te ocurra algo mejor, llama, ¿verdad? Puedes comentar. No. Yo creo que lo el ideal. primer paso puede ser ese, decir, mira, aquí estoy. La comunicación es una de las cosas más importantes. Y cada relación necesita eso. Si no hay eso, difícilmente prospera una relación. Y cuando hay comunicación, y no de un solo lado, no es un monólogo, sino que tú le empiezas a preguntar genuinamente, Señor, necesito dirección, en verdad. Sí. Ayúdame en este proceso. Sacar ese momento y decir, mira, aquí estoy, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal todavía que no me permite acabar esta temporada? No, yo reto a cada cual. Sí. Que tú lo hagas. Te estoy asegurando que si es genuino y tú eres alguien que has nacido de nuevo, alguien que te has acercado a Dios y te has arrepentido y tú quieres hacer su voluntad, vas a recibir una respuesta. Sí, no, inclusive, y estemos bien atentos porque a veces le pedimos a Dios esa respuesta o qué tenemos que hacer, pero no estamos muy atentos. Y a veces te habla, como bien decíamos ahora, a través de tu pareja, te puede hablar a veces a través de un familiar, a través de una palabra que se lleve en tu iglesia.
Sí, que estemos bien atentos. Porque que no se vuelva mística la cosa. Sí, pues puede que pase, ¿verdad? Sí. Que sientas... Yo lo he sentido, que Pero Dios me habla en mi corazón. Y qué bueno que lo digas, porque a veces la gente quiere hacerlo bien místico, es verdad. Tienes razón. Sí, y vuelvo y repito, yo creo que eso pueda pasar. Sí, porque a mí me ha pasado. No es que escucho audiblemente la voz de Dios, pero sí he sentido que Él me guía en ciertos aspectos. Yo creo que a la vez que vas mejorando tu relación, y no es que yo estoy en una cúspide, pero he tenido la experiencia, sí. Pero la gran mayoría de las veces usa mi esposa, o a veces en una prédica que voy escuchando, casualmente hablan de eso. Te hace un clic. Tú dices, oye, espérate. Y el mismo espíritu te lo dice. Escucha. Yo he sentido que a veces me dice, escucha esto, y cuando lo escucho, uff. Sí, y por eso digo que estén atentos, porque a lo mejor la prédica que estás escuchando, quizás inicialmente no tiene que ver con lo que te está pasando, pero de momento notas que el predicador hace un paréntesis. Eso pasa mucho. Es que sí pasa. Oye, Mano, y el predicador dice, mi esposa mira, me dice eso, mano. que tú haces un paréntesis, el predicador de momento se desvía un poquito, mano, y Dios te está diciendo, te estoy hablando, loco. Dice el predicador, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero y uno se queda. Sí, tú no sabes, pero yo sí sé. Yo sí sé. Uno es el que lo ve y dice, no, tranquilo, que tú no sabes. Yo sé. Sí. Qué brutal. Que yo creo que por eso lo digo, estemos bien atentos, no esperemos quizás. A veces la gente dice que estaremos locos porque tenemos este tipo de experiencias, porque no las han vivido. Yo creo que es eso, mano, porque a lo mejor no se atreven a veces se creen, dicen, mira, Dios está ocupado allá dándole de comer a los hambrientos en otro lugar. ¿Tú crees que tenga espacio y tiempos para mí? Que tal vez estoy pasando un momento que sí es difícil, pero no es el peor del mundo. Y uno dice, tú no tienes idea que Él quiere meterse en cada aspecto de tu vida, hasta el más detalle, cualquier cosa. Quiere ser tu mejor amigo, pero por alguna razón tú lo ves muy lejos. Sí, piensas que... Claro, Dios, obviamente, pero entonces decimos, no, es que olvídate, su grandeza es tan brutal que yo allá pues no llego. O sea, esto está bien lejos de mí, yo no soy digno. Y no estamos pensando, oye, pero se envió o sea, ¿por qué envió a Jesús? Ahí está. ¿Entiendes? Le diste a donde yo iba. Y tú dices, mano, o sea, Dios no envió a Jesús por dar un paseíto en la tierra. Él te está diciendo, papá, tú importas. Por eso yo envié a mi hijo. O sea, si yo no me importara lo que está pasando en este mundo, yo no envío a mi hijo a que sufra, que lo persigan, que lo maltraten. Y que claro, ¿verdad? Todo fue un momento que tenía que pasar para que nosotros podamos tener esa gracia de decir, ¿sabes qué? Ya no tengo que pasar por un proceso para tú escucharme. El que yo abra mi boca me vas a escuchar. Es tan claro porque tiene que ver con una relación. Él quería acercarse a nosotros. Él dio el primer paso. Murió por nosotros para pagar el precio de nuestro pecado, que de por hecho eso era lo que nos alejaba. Y ahora hoy tenemos cercanía. ¿Y qué tiene que ver con esto? Papá, que puedes hablar con Él. ¿No? Que tiene cercanía. Él está ahí contigo. Y la gente tiene que empezar a ver esto, mano. Tienen que entender que, oye, si hablamos mucho de Jesús, es por algo. Es porque, oye, el sacrificio que Él hizo por nosotros fue tan grande, cargó con nuestros pecados. O sea, yo estaba escuchando un video de esos shorts que pasan así de momento y estaba este doctor hablando y no te creas, a mí me compungió bastante. Yo dije, wow, qué fuerte. Y él está explicando científicamente, ¿verdad? Me desvío un poquito, pero quiero llevarlo para que ustedes entiendan lo fuerte que fue lo que hizo Jesús. Que él decía que aquí entre medio de la muñeca, donde, ¿verdad?, lo crucificaron, él decía que hay unos nervios que cuando tú los atraviesas, el mero hecho de que tú respires, de que te muevas, te da un dolor tan intenso que es insoportable. Él dice que es uno de los dolores más insoportables que hay. Y él decía, mano, y él empezó a llorar porque él decía, mano, yo lloro porque, y él dice, a veces yo veo la cruz y yo sé lo que significa la cruz. Yo sé que gracias a eso es que estoy aquí. Y él dice, pero yo que soy médico, cuando la veo de cierta manera me entristece en el sentido de que yo sé lo que él pasó. Y que se tiró allá, que él decía que, mano, que él tenía que decidir si respiro o no respiro, porque cada vez que él respirara, porque él decía que la conexión que hay entre cuando lo crucifican en los brazos y en las piernas, esa gestión de articular y respirar, duele. Él dice, el dolor es tan intenso que él tenía que decidir o sufro mucho para respirar o me dejo caer que me duele más. O sea, o me dejo quedarme en reposo ahí. En reposo, él dice. No sé ni cuál es peor, él dice. Científicamente hablando. Qué locura, ¿verdad? Y yo, wow, señor.
¿verdad? Es como que uno tiene que pensar que no, el peso de lo que él hizo. Es tan brutal y por eso él se interesa en cada aspecto. Yo he tenido la experiencia de eso. Porque cuando yo entré en esto, que uno dice, mano, ¿qué es esto de las buenas noticias de salvación? No entendí en su principio, ¿verdad? Porque yo decía, ¿qué me metí? Porque es tan bueno. Tuve la experiencia particular y bien subjetiva mía en la que tuve un encuentro con Dios. Y dije, espérate, ¿qué es esto que yo me metí? Porque está brutal. Sí sé que Dios está conmigo. Siento que Él está conmigo. Sé que me ama porque lo siento. Y es algo brutal. Y al conocer cada vez más, dije, Señor, yo quiero esto de verdad, pero me voy a todas. Y empecé a hacer preguntas. Empecé a decirle, Señor, dame dirección en este tipo y ver los resultados, como tú dices. Tener las experiencias y estar alerto cuando Él me habla. Brutal. Por eso les digo, empiecen esa comunicación. Sí. Inclusive ya él la empezó Dios. El asunto es que tú no lo has escuchado, porque esa sintonía está abierta ahí para ti. Que es cuestión que la frecuencia que tú estés ahí conectada a ella. Que te sintonices, hermano, que te sintonices, porque a veces insistimos con esto, pero es que es la única forma, mano, que a veces queremos ver muchos cambios en esa temporada, ver un progreso, pero Dios dice, mano, tú ni siquiera me dices un hola. Y eso me calaba a mí en estos días, porque yo a veces entre corre y corre, siempre saco un tiempo, pero en estos días y sentía, ¿verdad? Como decía Gamaliel, confesándome un poco también, que Dios me decía, mano, háblame un poquito más. Qué fuerte, ¿no? Sentía eso en mi corazón y yo, uy, Señor, ya hay perdón. Sí, porque uno dice, mano, uno tiene que decir, ¿por qué Dios me, ¿por qué el Espíritu Santo me tiene que decir a mí, háblame? Eso no tiene, mano, tendría que ser automático que yo diga, y es que ahí tú ves la gracia y la misericordia del Señor, que, mano, te toca la puerta y te dice, papá, ¿qué pasa? Estoy aquí. Y entonces yo dije, no, pues voy a sacar este tiempo por la mañana. Y entonces me empecé a planificar. Y yo dije, wow, Señor, yo sé que uno relacionarse tiene una importancia tan grande. Y he escuchado una prédica que la llevaba casualmente la pastora de nosotros, que decía, mano, mientras tú tengas una relación con Dios, háblale, pídele, dile lo que estás pasando, dile, mira, quiero superar esto. Y entonces ahí vas a empezar a ver las acciones que tienes que tomar, que es lo que estamos hablando ahora. Pero está brutal porque a veces no entendemos el peso de empezar por algo, de empezar por algo. Es tan sencillo. Tú tienes un Dios que habla. Y a veces eso no lo creemos tanto. Simplemente la oración se vuelve un monólogo. Hablo y sigo con mi vida sin darme cuenta que Él quiere hablarme. No es un Dios. Y yo sé que hay mucha gente, yo estuve hablando con Dios. Pero cuando tú dices, Dios me habló, te ve medio raro. ¿Cómo que Dios te habló? Y es que Él le habla. Sí, Él habla. Y solamente lo digo para resaltarlo. Él te quiere hablar. Y créeme que cuando quieres estar claro en los tiempos correctos y quieres procesar toda la temporada de manera correcta, tienes que estar escuchándolo. Si no lo escuchas... Sí, hay que estar atentos, mi gente. Y volviendo a retocarlo, sí, puede que tengas una experiencia a lo mejor, porque mucha gente la ha tenido, bien espiritual. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no? Y creemos en eso. Y creemos que en la medida que tu relación vaya incrementando, puedes que tengas unas experiencias particulares en las que tú digas, wow, se me dio esto. Fíjate, es eso mismo. A lo mejor tienes un anhelo de que, no sé, sentir en tu corazón un fuego, lo que sea, porque hay gente, ¿verdad?, que a veces sí quiere tener ciertas experiencias. Y Señor en su misericordia, pues mira, te hace sentir unas cosas, pero que tampoco no podemos depender de eso. Sí. Por eso es que esas cosas a veces no es que no puedan ocurrir, pero a veces Dios dice, no quiero que tú dependas solamente del momento de yo creo que en sintonía con el Espíritu, cuando tú andas en el Espíritu, puedes reconocer que inclusive es que está brutal cuando el mismo Espíritu te hace ver, escucha, pan, y ya tú sabes, espérate, ¿qué me quieres decir? Y ya tú empiezas, estás en la prédica y viene la parte. Y tú dices, mira, sí, esta es la dirección. O cuando alguien te está hablando, tú dices, escucha, ya el Espíritu, ya tú vas reconociendo eso, porque en la medida que tu relación va creciendo, vas reconociendo. La oveja escucha al pastor y reconoce su voz. Y nosotros cuando lo vamos reconociendo y nos vamos dando cuenta, vamos identificando los momentos en el que Él te está hablando.
Y probablemente sea con una canción, Sí, ¿no? con algo que leíste. Y sí, ¿no? Y que tienes que estar bien pendiente porque a veces el que tú le hables, y muchas veces me ha pasado a mí, que a veces le estoy pidiendo al Señor un tema, le estoy pidiendo a Dios que me, no sé, que quiero llevar algo, una reflexión o algo. Y a veces, como decía ahorita, me quedaba callado un momentito, trataba de tranquilizar mi mente. Y decía, bueno, Señor, háblame. Y de momento a veces te empieza a llegar un pensamiento relacionado a un tema. Lo que quiero decir es que a medida que te relaciones con Dios, vas a notar como tu mente, tu ser, tus oídos, todo se empieza a agudizar y empiezas a escuchar mejor. Y empiezas a escuchar mejor. Y tú dices, fíjate, ya como que siento que cuando le pregunto algo a Dios, cuando le hablo, como que, mano, me llega el pensamiento rápido. Eh, a medida que empecemos a hacerlo, vamos a notar como esa comunicación mejora. Es como todo, o sea, es como toda Sí. comunicación que tú tengas. Si tú te comunicas constantemente con tu esposa, mano, tu relación con ella va a ser espectacular. Sí, Pero si tú no le hablas, tú vas a decir, ¿qué le pasa a esta mujer que está tan seria? Porque no la has hablado. sí. Claro, no es lo mismo con Dios, pero lo que quiero decir es que una relación es crucial para tú entender lo que quiere una parte, que estamos hablando de Dios, lo que quiere nuestras vidas, y tú también decir, ah, a él no le agrada que yo haga esto, pero como no me estoy comunicando, quizás no voy a sentir lo que tengo que cambiar. Pero que todas esas cosas pueden llegar a medida que nos relacionemos, porque te puede inquietar y decirte, tienes que dejar esto. Ujú. Así que, y nada, no sé si quieres abundar algo más en ese punto. Sí, yo creo que estar en la disposición de, ya sea cual sea la respuesta que él tenga para nosotros, aceptarla. Porque hay cosas que... Sí, que Porque cuesta. acuérdate que hay gente que dice, no, quiero la confirmación, quiero que Dios me hable, pero lo que quieren es escuchar es algo en particular. A lo mejor, inclusive, hay algo que yo, este día hablaba con Roxana, con mi esposa, y es que yo le digo, bueno, a veces la gente escucha la palabra y si algo te incomoda, es por algo. Sí, Si hay algo te está algo. incomodando, algo está pasando, perdóname. ¿Por qué te incomoda? Ujú. No, así que no te puede molestar si a lo mejor estás escuchando algo que tú dices, pero es que eso no es, no lo que no me gusta, o te incomoda, o te hace sentir incómodo. Bueno, si algo te está incomodando, evalúa porque algo de lo que se diga en el altar te incomoda. O de lo que, o no el altar nada más, sino en términos generales, en lo espiritual me refiero, en cualquier cosa que escuches, que tengas que ser relacionado con Dios. Si algo que se está hablando te está incomodando, ¿por qué será? Sí, y es como, por ejemplo, hay cosas en la vida que yo sé que no son fáciles de hacer. Es decir, a lo mejor Dios te lleva en la dirección de que, mira, la persona que está no es. Y eso puede chocar. Fuerte, sí. Y a lo mejor puede que te diga, mano, tienes que dejar de hacer, de juntarte con esa hermana, porque probablemente no te está ayudando. Sí, O que a lo sí. mejor te diga, mira, vas a tener que dejar ciertas cosas que cuestan y uno dice, ah, wow, dejar eso, es que a mí me gusta eso. Sí, es que, Y, sí. y ahí uno tiene que pensar en balanza, realmente, ok, te lo está pidiendo Dios, realmente no era lo que tú esperabas o querías escuchar, fue algo que te chocó y tú dices, espérate, no, tienes que dejarlo, no hay de otra. Y ahora que tú dices eso, me llega este pensamiento que dice, que es así, es como que, oye, posiblemente en este momento el que nos está escuchando sabe lo que tiene que cambiar ya. Sí, Del saque. Del saque. Pero uno dice, todavía. Pero entonces, por eso mismo es que todavía estás en esa temporada. Porque ya sabes lo que tienes que cambiar. Ya ni siquiera tienes que preguntárselo. Y ya lo estás sintiendo hace rato. tú le puedes preguntar a alguien, ¿qué tú tienes que hacer, que dejar de hacer para crecer espiritualmente? Yo creo que ahí viene una imagen clara rápido. Rápido le brinca algo a la Sí, mente. sí, tú dices, te viene ya porque, oye, lo hablamos de la experiencia, porque nosotros lo vivimos. Que nos ha pasado. Nos Claro. ha pasado cuando uno dice, ¿qué tienes que dejar para crecer espiritualmente? Ya te viene un conjunto de cosas y hasta en orden ya tú sabes cuál es la primera que hay que dejar y todo. Porque ya tú lo sabes, ya el espíritu te lo puso en tu corazón, pero quizás está esperando una confirmación de que venga algo de lo alto y te lo venga a decir el profeta de Pekín o no sé, un ángel que venga y rompa la loseta. Sí. No es tan sencillo como que el espíritu te lo está diciendo y dice, ¿tú quieres que te hable a través de terceros? Si ya te lo dije a ti. Y pues a veces, pues somos, por eso digo que tenemos que tener esa apertura de decirle, dime la dirección y a veces la respuesta no es la que tú quieras escuchar. Y tienes que estar
abierto para decirle, no limitar a Dios. Quiero A o B. Y a lo mejor te sale y a lo mejor Dios te dice, quiero la C. Y tú dices, hey, ¿qué pasó? Esa no era. ¿Por qué brincaste allá? Y pues, y desde luego, porque si tú conoces a Dios, tú dices, Él lo que tiene para mí son planes de bien y no de calamidad. Sus propósitos son buenos. Él lo hace por mi bien. Entonces, ¿por qué no puedo seguir eso? Porque de primera mano no me parece la mejor opción. Créeme, es la mejor. Porque si Él te la dice, es porque ya vio el final. No, y que esto lo decimos porque nos ha pasado. A mí me ha pasado que a veces escucho algo, no me encanta mucho lo que tengo que dejar de hacer porque nos cuesta, pero, mano, hasta que no lo hagamos, no vamos a ver un cambio. No vamos a ver cómo se finaliza ese momento, esa temporada. Y tenemos que empezar a verlo así. Si no lo vemos así, nos quedamos ahí y punto. Entonces, también y que uses lo necesario, porque a veces la gente dice, es que yo no puedo dejar eso. Brother, si te lo está pidiendo, mi hermana, mi hermano, si te lo está pidiendo Dios, es porque puedes, porque tienes muchos recursos. Tal vez no los estás buscando. Porque tienes un hermano en la fe que ya tú sabes que puedes recurrir a él y que cierta gente que ya tú sabes que no te va a juzgar, sino que van a estar ahí para ti. Ya tú sabes que está ahí. Están los recursos. Y Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Es como que, o sea, Él es justo. Claro que sí. Yo tengo bien claro que yo tengo un Dios que es mega justo. Yo sé que Él no me va a pedir hacer algo que humanamente no puedo. Claro. Lógicamente, yo sé que lo que Dios nos pida y nos hace sentir que tenemos que dejar de hacer o hacer, yo estoy seguro que si nos los está pidiendo, mano, es porque podemos hacerlo y porque debemos y porque podemos. Bien hecho. Y nada, y hay otra cosa que fíjate, que es el otro punto que quería tocar, y es esta cuestión, yo creo que no es algo como lo podemos llevar de la mano, que es un poco delicado también, y es cuando a veces decimos, pero es que si ando en Cristo Jesús, yo soy cristiano, voy a la iglesia, yo ayuno, me levanto por la mañana a las 6, 5 de la mañana, me arrodillo, estoy 1 hora, estoy media hora, 15, el tiempo que esté, 15 minutos. Soy un buen esposo, que te digo, hago lo mejor que puedo, no le estoy fallando hablando, no hablo malo, tengo buenos pensamientos. Vamos a decirle así, es un ejemplo perfecto, no perfecto, pero un ejemplo bastante bueno y agradable y le agradas constantemente a Dios. Pero entonces como que ahora estoy pasando situaciones malas y paso por una temporada que yo no entiendo por qué estoy pasando por eso. Si yo soy cristiano y busco a Dios y lo agrado, a veces la gente piensa eso, que porque seamos cristianos, seamos discípulos de Jesús, lo queramos seguir y hacer su voluntad, pues porque no tenemos que pasar por momentos difíciles. ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Por qué me toca esto si yo tengo un Dios todopoderoso? O sea, que son cuestionamientos bien fuertes, ¿verdad? Vamos a tratar de resumirlo un poco a medida que podamos, pero el Señor me lo inquietaba y me decía, mira, llévate este otro punto, porque ya lo llevaste por el punto de qué acciones tenemos que tomar. Pero a veces está el pensamiento de que ¿para qué voy a buscarle a Dios si me va a quedar igual? Y mucha gente se queda en eso y dice, ¿para qué yo quiero a Jesús en mi corazón? ¿Para qué yo quiero arrepentirme si estoy igual? Si me voy a pasar por lo mismo. Si acaban de decirme que el que sea cristiano son speeches and cream, ¿por qué tengo que buscarle? Entonces yo digo, wow, qué fuerte. No, todavía no he entendido parte de lo que ya hablamos en el primer punto. El sacrificio, obviamente, muchas cosas más. Pero no estamos, que es el tema principal de este punto, no estamos exentos de situaciones por ser cristianos. No, definitivo. Yo sé que mucha gente lo sabe. Ahora hay gente que me dirá, loco, eso yo lo sé. Pero hay gente que dice que no. ¿Tú sabes? Pero ¿cómo es posible? Dios no supone que esté conmigo. Sí, y a lo mejor mucha gente dirá, ya yo lo sé, pero a veces uno no se da cuenta, pero uno usa ese mismo argumento ante Dios. Porque, y uno está consciente. Uno dice, yo estoy consciente de que, mano, nos van a pasar situaciones que no son muy fáciles, vamos a tener días que todo se complicó, que tú dices, espérate, mano, ¿por qué me pasó esto a mí? Tú sabes, si yo soy alguien que me mantengo en esta línea. Y a veces uno se hace esas preguntas porque... Y es humano hacer esas preguntas. Y por eso digo, y cuando uno llega al punto, uno dice, mano, tranquilo, yo sé que está todo controlado. Yo puedo apreciar esto, pero sé que está todo controlado. Mi vida está en sus manos. No es lo mismo que yo estoy por la mía. Porque si yo ando por la mía y yo ando en lo que yo creo, aun cuando me hago, porque hay gente que se hace llamar cristiano, discípulo de Dios, pero anda en la de él.
Sí, es lo que entiende. en lo que entiende, su propio razonamiento. Eso a mí me aterra, honestamente. No me da paz. Y yo, el hecho de que yo estoy en sus manos, puedo estar tranquilo. Y siempre llego a la conclusión, porque puedo entrar en estas crisis que tú estás hablando, y todos entramos en ese tipo de crisis. Sí, no, y es normal. Y nos pasa. Claro, lo Pero, menciono por eso. Sí, sí. y muchas veces, cuando pasa eso, el que está bien metido con él y está consciente, lo que hace es verlo y decir, espérate, yo te sigo. Yo sé que la paz. Pero es normal. Pero si te das cuenta y lees su palabra, tú vas a decir, espérate, la palabra me habla claro con esto. No, bueno, ahora que dices la palabra, en lo que es en Juan 16:33, capítulo 16, versículo 33, habla de eso mismo. El mismo Jesús dice que estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Eso es Jesús, obviamente, ya anteriormente está hablando, ¿verdad? Llevando las buenas nuevas en ese sentido. Y él dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, se nos olvida esa parte, aunque es un versículo, pero se nos olvida que ya Jesús nos los advierte de antemano. Pues ya Jesús está hablando con los discípulos, hablando con todo el mundo. Entonces esos cuestionamientos que siempre tenía Jesús cuando la gente lo paraba. Y entre esos Jesús dice, mano, en el mundo vamos a tener la aflicción. Pero confía que yo he vencido el mundo. Entonces, a veces eliminamos esa parte y se nos olvida ese detalle. No, y, bueno. y ahí está, bueno, ahí caemos en lo que tú decías, ya estamos siendo advertidos. Sí. Vamos a sufrir por situaciones. Lo que pasa es que yo sé que se puede dar esta dinámica que a lo mejor que cuando te evangelizaron o te trajeron las buenas noticias de salvación, te dijeron, mira, papá, la solución es Cristo y todos tus problemas se te van a resolver. Mira. Sí, eso está bien. Y yo sé, pero se supone que en la medida que tú te expones a la palabra, te das cuenta, no, espérate, estas cosas pasan. A ver, llueve para el justo, para el injusto, pero la diferencia es que obviamente cuento con la compañía, con el poder, la sabiduría del Dios de los altos. Esa guianza, mano, que es crucial en ese momento que tú digas, mano, porque estoy pasando por esto, porque me ha pasado y que a veces me pasa y yo digo, Señor, no veo que esto fluya. Pero el Señor a veces nos dice, mano, recuerda mis promesas. Recuerda que yo te lo dije, que vas a pasar por cosas. La diferencia es que yo estaré contigo. ¿Entiendes? Y es ese proceso de formación, porque a veces no lo entiendes, pero eso va a formar ciertas cosas en ti. Yo estaba hablando con alguien hoy y me decía, mano, si tú pudieras hipotéticamente ir al pasado, cambiar un par de cosas, ¿tú las cambiarías? Y hay un montón, ¿verdad? Y me decía, yo cambiaría un montón de cosas, porque yo hice tantas cosas que yo me pongo a pensar y yo le decía lo mismo. Pero ¿sabes qué? Probablemente si no cometieras esos mismos errores, y suena un cliché, probablemente no tuvieras el resultado que tienes ahora, que probablemente, como estamos diciendo, mira, tengo un matrimonio bien, feliz, satisfactorio, y uno dice, wow, tengo un resultado que es el bien en sí. Y uno dice, wow, este resultado fue maravilloso. Y uno dice, pero si hubieses corregido esos errores, probablemente ni hubieses aprendido y a lo mejor no tuvieses el resultado que tuvieses. Pero todo esto forma parte de lo que va creando en ti. No, y cuando estamos en el camino, estamos agradando a Dios y pasa lo que pasa, que ahí es que uno se hace el cuestionamiento. Yo digo, mano, si te está pasando, yo estoy seguro que lo que te esté pasando te va a llevar a algo mejor. Claro. No es, que es lo que yo decía ahorita al inicio, que es esto de la temporada que finaliza y que después se queda en ese momento de incertidumbre. No, mano, tenemos que entender que la diferencia de que seamos seguidores de Jesús y digamos, quiero hacer tu voluntad y te quiero agradar, vamos a ver que entonces lo que esté llegando, que percibimos que es malo, porque lo vamos a percibir así, oye, va a terminar siendo algo bueno en un futuro o va a transformarse en algo que realmente nos va a llevar a una victoria y posiblemente, y estoy más que seguro, que eso nos va a llevar a una enseñanza y nos va a moldear. Porque es lo que me ha pasado a mí constantemente, por eso lo digo, porque yo he pasado por tantas cosas que a veces yo le digo, Señor, ¿por qué yo tengo que pasar por esto, mano? ¿Por qué sufro, por ejemplo, por ansiedad, que yo he hablado de ese tema ya? ¿Por qué sufro por estas cosas, por ansiedad, que si a lo mejor desánimo, estas cosas? Y si yo no paso por eso, no voy entendiendo que tiene un propósito eso, pero eso sí estamos en Dios. Porque hay cosas que si no estamos en Dios, no estamos haciendo su voluntad, no le vengas a buscar un propósito a eso. Porque tú no sabes en qué va a parar eso, porque no tienes guianza. Si no tienes a Dios, ese versículo no te cabe. No va contigo. No procede, no va. Por eso dice su palabra, todo obra para bien, para los que aman al Señor. Esa es la gran diferencia. Y por eso es la diferencia del cielo a la tierra de si tienes a Dios o no tienes a Dios en tu corazón.
Sí, Porque, y no se queda en lo que decía ahorita, no se va a quedar en que, es que es lo mismo, no. Bueno, Gama y yo podemos dar fe de que no es lo mismo para nada. no, tacho, Para nada, para nada. es No es lo mismo que para nada. te digo, escuché a alguien que decía, yo prefiero vivir lo peor con Dios que lo mejor sin Él. Y suena fuerte y uno dice, no es que uno quiera pasar pruebas y tribulaciones todo el tiempo y situaciones difíciles, no, es que ya tú entiendes, como dijo Moisés, yo no quiero la tierra prometida si tú no estás. Si tú no estás conmigo, Si tú no vas con nosotros, yo no la quiero. Porque ya entendía que más que la bendición, quiero el que bendice. Más que la sanidad, quiero el sanador. Quiero esa persona, porque cuando lo tengo a él, lo tengo todo. No necesito más nada. Te das cuenta que cuando lo tienes a él únicamente es lo único que necesitas. Te das cuenta. Y es importante, por eso les digo, todo tiene que ver con la relación que tienes con él. Cuando vas conociéndolo, tú dices, es que estoy tranquilo. no, y eso que te está pasando, yo te aseguro, es que me pasa tanto. Eso que te está pasando, que tú te mortifica, que tú dices hasta cuándo, por qué me pasa, te aseguro que va a ser de bendición para otro. Oye, pero ¿y por qué yo tengo que pasarlo? Oye, porque pues, tú eres el que lo vas a poder pasar. Hay gente que a lo mejor le va a costar pasarlo, pero tú lo puedes pasar. Lo que estás pasando ahora mismo, que tú a lo mejor dirás, pero ¿por qué yo? Te di adelanto que me pasó a mí, y yo tuve que entender, oye, porque de cierta manera no es que yo soy el más que puedo, pero es porque posiblemente la manera que yo lo voy a poder superar, que es en esa guianza y en esa dirección con Dios, yo le voy a poder ser de bendición a otros. Y yo poder decirle, mira, mano, yo te entiendo por lo que estás pasando. Porque yo pasé por eso. Y tú puedes decirle eso a alguien. Para esa persona es un alivio tan brutal que tú le puedas decir, mira, en esa temporada que tú estás pasando, yo estuve hace un año. Y que tú le puedas dar el spoiler, Sí, chotearle y está decir, adelantado ya. y tú le puedas decir, ¿sabes qué? Ya yo vi esa temporada que tú estás pasando. Vamos a verlo entonces como serie nuevamente. Y tú le puedas decir, yo te voy a dar un spoiler. Te voy a adelantarle el final. La vas a pasar bien después. Vas a superarlo. Vas a ser victorioso. ¿Por qué? Porque yo te lo estoy diciendo, mano, porque yo lo pasé. Entonces eso es como cuando tú ves una película y tú sabes lo que va a pasar ya, y aquel no la ha visto, pero cuando termina tú le dices, ¿sabes qué? Pues mira, pasó así, yo lo sabía, qué brutal. Pero en este caso tú le puedes decir de antemano, y ese spoiler o ese, ¿verdad? O decirle cómo va a acabar, va a ser de beneficio en vez de que sea de molestia. Al revés, tú le puedes decir, mira, esto va a acabar bien, mano. Qué brutal, ¿verdad? Porque tú dices, si tú confías en el Señor y eres obediente, haces lo que tienes que hacer, dejar lo que tienes que dejar. Te tengo el spoiler. Eres más que vencedor. Ya está. No hay más nada que buscar. Ese es Todo el termina spoiler. para bien. Te estoy dando el spoiler mejor de la vida. Que vas a salir victorioso y que no te vas a quedar en la misma temporada. Va a acabar, va a tener finalidad. Y de por hecho, tú vas a decir, ¿sabes qué? Esa temporada, ahora yo digo, wow, qué bueno que pasé por eso. De cierta manera, ¿verdad? Porque ya sé que soy más fuerte, soy más que vencedor con él. Que ya no soy una persona derrotado, que me quedo estancado, no. Aprendí de eso. Tenemos que empezar a ver la vida así. El Señor me lo ha dicho, mira, mano, yo sé que no te gusta lo que está pasando, pero ponte a pensar que, ¿verdad? Que de ahí va a salir algo bueno. Si de cada enfermedad vas a decir, fue el Dios que me sanó. De cada situación fue el que me libertó. Vas conociendo cada área de Dios y tú vas diciéndole, Dios te puede libertar. A aquel, mira, Dios te puede sanar porque a mí me sanó. Tu provisión también, Mi mano. provisión. Tu provisión perfecta. Porque Sí, a lo mejor no tienes lo que quieres, que me pasa a mí también, que a veces yo digo, ay, yo quisiera no tener que mirar la cuenta y meterme al banco. Oye, hermano, pero si a lo mejor todavía tienes que mirar la cuenta todos los días, que deberías de hacerlo y ser un buen, ¿verdad? Mayordomo, es por algo. Una acción que hay que tomar. Hay que reconocer que todavía no has madurado en esa área sí. económica. Poco a poco vas creciendo y te vas Sí. dando cuenta. Pero es como tú dices, hay cosas que hay que dejar de hacer, otras que hay que hacer. Y pues obviamente eso te va a llevar a unos buenos resultados si te dejas guiar por el Espíritu, obviamente, también. Así Amén, que amén, definitivamente. Yo creo que con ese punto, no sé si quieres añadir algo más a esa no, cuestión. me parece porque- muy bien. Sí, sí, te pregunto, porque a veces tú piensas un poquito más que yo en esa área, pero por lo menos de momento yo creo que ahí pudimos aclarar bastante esto de entender que, mano, recapitulando como siempre hago, recuerden que si estás pasando por un momento difícil, relaciónate con Dios. Identifica qué está pasando. Identifica qué has dejado de hacer, qué tienes que hacer o dejar para poder seguir creciendo, o qué cosas están todavía ahí que no has soltado.
¿Qué hábitos estás creando para poder? Porque lo digo porque es bien importante, porque está la comunicación con Dios, pero dentro de esa comunicación, porque a veces no la vemos así, está esa lectura de la palabra, ¿verdad? De la Biblia, porque yo sé que, pero cuando tú empiezas a leerla, te vas dando cuenta y vas renovando tus pensamientos con relación a lo que vas conociendo. Si vas conociéndolo a Dios, vas renovando ciertas ideas incorrectas que puedes tener de Dios mismo, ideas incorrectas de ti mismo, incluso del hermano en la fe, de tantas cosas que vas cambiando. Pero son esos hábitos que tienes que ir desarrollando, que estoy escuchando. Sí, ¿no? Identificar. Oye, porque si quieres crecer espiritualmente, pero los podcasts que escuchas no son muy edificantes. No, o las cosas que estás escuchando no son muy edificantes. ¿Y cómo vas a generar ciertos pensamientos correctos si lo que estás escuchando no es lo correcto? Si por escuchar viene la fe, también viene la duda. También vienen muchas cosas. Y por eso tu reacción rápida, inevitable es siempre o estoy pensando en lo negativo, me enfoco en el problema más que en la solución. Y no puedo ver a Dios en el proceso. Hay que identificar eso mismo, lo que estás diciendo, qué hay que accionar o qué hay que dejar de hacer o qué hay que abandonar, que todavía estamos ahí. Piensen en eso, gente. Ese sería el primer punto. El segundo, oye, vamos a pasar por situaciones siendo como quiera cristianos, siendo hijos de Dios, estando yendo a la iglesia, portándonos bien, haciendo lo que tenemos que hacer, agradando, haciendo su voluntad, siendo un ejemplo como cristiano. Nos van a venir las situaciones. Eso es normal. Hasta que lleguemos al cielo. Me encanta Jesús porque Él sí sabe y reconoce la situación de que vamos a pasar momentos difíciles, pero nos promete, ya yo tengo solucionado esto, no te preocupes, yo voy a vencer. Y va a llegar un momento en el que va a haber fin para el dolor, va a haber fin para la enfermedad y Él va a venir y va a solucionar esto por completo. Sí, ¿no? Y quiero dejarlos con este versículo que tengo por aquí, este capítulo y versículo, que en Filipenses, pues, tienen que haberlo escuchado varias veces, pero quiero repetírselo nuevamente para que se les quede como eco en su mente. Y es el Filipenses 4, capítulo 4, versículo del 4 al 7. Esta es en versión NTV. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Este es Pablo. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Mi gente, todo esto es temporero. Todo esto es temporero. Ya que estamos finalizando. Piensen en eso. Pensemos en la solución, porque esto es temporero. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, lo que estábamos hablando ahorita. Mano, esa comunicación es crucial. Y dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ser agradecidos definitivamente es una parte crucial también. Y dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente, que es lo que nos atormenta a veces, mientras vivan en Cristo Jesús. Así sea. Esta porción, yo te hablo claro, la leo, pues la he leído 2 o 3 veces. Como un reminder. Ese capítulo 4, léelo completo y te vas a dar cuenta. Hay que leerlo completo, así que... No te quedes en el 4.13, ¿verdad? Que dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Hay un poco más de contexto, hay que leerlo un poquito completo. Más. Así que nada, Gamaliel, como siempre. Gracias a ti, seguro. Agradecido por el tiempo que siempre tomas en venir acá, estar conmigo, charlando un ratito, llevando este tema tan importante que son las temporadas con Dios. Y mi gente, nuevamente, gracias a los que han estado ahí pendientes. Y nada, quiero que sepan también que este contenido se está llevando en formato audio. O sea que puedes entrar en Apple Podcasts, en Spotify. Todas las plataformas que hay de audio también lo pueden escuchar. Y obviamente, pues, lo otro que quisiera es, como mencioné al inicio, escriban en los comentarios si hay algún tema que les interesa. Escríbanlo sin problema ninguno para entonces ver cómo podemos llevarlo. Denle like al video, a ese pulgarcito para arriba para que entonces, ¿verdad?, YouTube se dé cuenta que está bueno ese video y la gente lo siga viendo y se reproduzca más. Porque la idea es poder esparcir este mensaje. Realmente, que la gente pueda ser bendecida. Así que nada, Dios me los bendiga. Será hasta la próxima entonces.